noches, querida audiencia. Bienvenido a Mirando Lejos. Bueno, quisiera empezar por un hecho, aunque pueda parecer anecdótico. A mí me parece un hecho lamentable. Me parece lamentable y creo que hay que destacarlo. Porque de alguna manera está evidenciando elementos, rasgos de una cultura política, de una actitud hacia la política, de un sentido del privilegio que se origina en la política, que creo que no es, aparte de obscena, es obsoleta y disfuncional para una democracia y para la modernización económica y social que el Paraguay hoy en día está demandando. Estamos teniendo tasas de crecimiento de más del 4%, con su déficit social, eso hay que seguir reconociendo y lo vamos a seguir subrayando, pero el país tiene que modernizarse. Y la modernización no es un proceso espontáneo, no es una cuestión que proviene de una generación espontánea, es algo que se reflexiona. Pensemos en una modernización reflexiva. ¿Y por qué digo una modernización reflexiva? Que incorpore pensamiento en las élites que van tomando la decisión. Si la modernización es irreflexiva, o sea, que no va acompañada de un pensamiento crítico, de una actitud crítica por parte de la política y de la misma sociedad, entonces lo único que logramos es que la democracia llegue un momento y en vez de seguir profundizándose, porque la democracia no reconoce un estadio final, la democracia es un proceso controvertido de disputa por el poder, donde hay opiniones totalmente diversas, donde se promueve, se promociona que la gente, los actores sociales y políticos piensen de manera diferente. Entonces estamos hablando de una forma superior de organización del poder político y estamos hablando de otra cosa, que la modernización reflexiva, no la irreflexiva, tiene que estar anclada en valores éticos, en valores morales y en una racionalidad. Por eso presenciamos con mucha preocupación y de una manera hasta, diría yo, a mí me dio lástima ver a un representante del pueblo paraguayo, nada más y nada menos que un senador de la República, el senador Alfonso Noria Duarte. Lo digo en un tono crítico, porque creo que se merece una crítica este senador, en una actitud en donde él ostentaba no sus fueros parlamentarios, en donde él estaba ostentando algo que no será. El que se cree que es un privilegiado puede ostentar y ejercer una autoridad que no posee. Pero el que cree que fue electo para ser servidor del pueblo, no ostenta nunca, nunca ostenta, y menos aún amenaza a funcionarios públicos que están cumpliendo su función, recabando impuestos, cobrando los impuestos. Después veremos si los impuestos se gastan bien, después veremos si se roba, después veremos si hay malversación. Ninguna de esas figuras está siendo justificada de este editorial. Lo que decimos es que es lamentable que a un representante, un señor que nos representa, ¿qué se representa? Se representa lo que está ausente. Porque en la democracia griega, la antigua democracia griega, donde la democracia era directa, pero solamente tenían máximo 5.000 ciudadanos, no era directa, el pueblo podía deliberar y decidir. En una democracia moderna se crearon los partidos políticos y se creó la figura, la ficción de la representación. ¿Por qué digo ficción? Porque se representa aquello que está ausente en el proceso de toma de decisión. Yo no puedo estar presente en todo, cualquiera, usted, señora, la ama de casa, el señor que está trabajando, la mujer que labura, no puede estar presente en todos los procesos legislativos, no puede codecidir. Entonces nosotros relegamos la representación, el pueblo está ausente y delegan figuras que consideran que son supuestamente los más aptos desde el punto de vista moral y desde el punto de vista técnico, cognoscitivo, porque eso es lo que queremos. Ahora,
¿Cuándo una modernización es reflexiva y una democracia se profundiza? Obviamente consolidando el principio de ciudadanía. Pero el principio de ciudadanía, cuando seamos nosotros los paraguayos cada día más ciudadanos, conscientes de nuestros derechos, vamos a tener que entender que representantes del pueblo, políticos, que van en una actitud que deslegitiman, que cuestionan la legalidad del Estado de Derecho, que cuestionan que se cierre un negocio porque ese negocio, la ADENIT, felicito la actuación de la ADENIT en este caso, de los funcionarios que estuvieron ahí, pues yo sé que para un funcionario público es difícil aguantar la presión que puede ejercer un senador sobre él, porque amenaza su carrera, su esto, etcétera, etcétera. Felicito a esos funcionarios, pero no puede un representante del pueblo paraguayo, un representante que nos representa a todos nosotros, por más que haya sido electo por el partido, por la ANR, la lista 1, le representa a todo el pueblo paraguayo ahí. No puede una persona que ostenta, que está investida, tiene una investidura parlamentaria, utilizar esa investidura parlamentaria para la procreación y la protección de intereses espurios, de actitudes que definitivamente contradicen el Estado de Derecho y contradicen algo que es de fundamental importancia en la democracia, que es, ¿saben qué? El recabar impuestos. En la Biblia, en el Evangelio de San Mateo 22:2, creo que es, o 22:22, versículo 22, le preguntan a Cristo si hay o no que pagar impuestos a los romanos. Hay una suerte de dicotomía entre el poder espiritual y el poder temporal, el cielo y la tierra. A Roma, que era la tierra, el poder temporal en esa época, ocupaba lo que hoy en día es Israel. Entonces, Dios, Jesucristo, da una respuesta que todavía hoy creo que es lapidaria para aquellos que no quieren pagar impuestos. Querían que él diga, no le pague impuestos a los romanos no hay que pagarle impuestos. Esa era parte de la sublevación del pueblo judío contra los romanos, no pagar impuestos. De hecho, la independencia norteamericana se da porque los norteamericanos tampoco le querían seguir pagando impuestos a los ingleses. Los colonos británicos, descendientes británicos que vivían en las colonias norteamericanas. Entonces, Jesucristo responde en aquella ocasión, según San Mateo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El poder espiritual es mío, es de Dios. El temporal es de los hombres. Los impuestos se deben pagar. El impuesto es el precio que se paga por el progreso. Por eso es que hay muchas voces de muchos gremios empresariales que siempre han exigido la igualdad ante la ley y por sobre todas las cosas que la política no pretenda establecer un privilegio o la política no pretenda exonerar de su obligación a quien corresponde cumplir con esa obligación. Por eso la Biblia, más allá de la capacidad que podamos tener de ser real o no real, de ser ficticia, es una obra literaria, fue escrita por seres humanos, es la palabra o no literal de Dios o es una palabra transformada por los hombres, pero en todo caso tiene un mensaje muy claro. Hasta es bíblico pagar impuestos. Entonces es inconcebible que un representante del pueblo paraguayo que nos está representando a nosotros, porque en el proceso de toma de decisión nosotros no estamos presentes, resulta ser que ese señor se cree con las autoridades, con la autoridad de decir aquí no tiene validez la ley, aquí mando yo, mi voluntad personal. Yo, el senador Noria, estoy por arriba del mandato constitucional de que pagar impuestos es una obligación institucional, es una obligación constitucional, es una obligación legal y una obligación normativa en muchos reglamentos. Entonces creo que es muy importante entender aquello y reflexionar desde la voz de Jesucristo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los paraguayos tenemos que acostumbrarnos a formalizarnos y a pagar impuestos, pero por sobre todas las cosas, que no haya más una autoridad paraguaya que llame a una desobediencia civil. Porque no querer pagar impuestos es llamar a la desobediencia civil. Los impuestos se pagan para que este país pueda progresar y el impuesto es el precio que se paga por el progreso. Enseguida estamos con el presidente de la OIP, Enrique Duarte, sobre la relación Paraguay
Taiwán, y luego con Julio Fernández hablando de las variables macroeconómicas del Paraguay. ¿Cómo salimos? Bueno, estamos con el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, el ingeniero Enrique Duarte. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Un placer de tenerte acá. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto estar aquí en esta casa de gente amiga como es Canal 9, ¿verdad? Y en tu programa, sobre todo. Muchas gracias. Empezamos con China, Taiwán, empezamos primero que el Día de la Industria. ¿Cuándo se celebra el Día de la Industria? La verdad es que el Día de la Industria es el día 8. 8. Bueno, pero como vos sabés, este año se ha organizado en el este del país, en Ciudad del Este, ¿verdad? Un gran foro de inversiones, ¿verdad? Mirando al gran socio comercial que tenemos, que es Brasil. Entonces tenemos un foro de inversiones, tenemos rueda de negocios, inclusive hay toda una feria, ¿verdad? Y un foro de maquila. Entonces vamos a trasladarnos en estos días a esa zona del país, que es donde van a estar aquello que es lo que nosotros queremos, la inversión, ¿verdad? Ahí vienen, hoy me acaban de confirmar que vienen importantes empresarios del sector forestal que quieren realmente llevar productos manufacturados para el Brasil, de Brasil al mundo. Ahora, mi pregunta entonces es la siguiente, un tema protocolar, porque mucha gente quiere participar en estos eventos, por lo menos la OIP siempre están llenos. ¿Qué día vos vas a un discurso en Asunción? ¿Va a haber una ceremonia o no va a haber nada? Originalmente nosotros siempre hacemos, ¿verdad? Sobre todo para los socios y los gremios. Emitimos un comunicado, hacemos una pequeña reflexión el día, pero este año lo hemos adelantado para el viernes 5, pero en función de que existe la posibilidad cierta de que el 5 sea declarado feriado, ¿verdad? Entonces sí, hemos adelantado, ¿verdad? Hemos adelantado para el día jueves a las 11 de la mañana. Ajá. Y porque esta semana que viene tenemos toda cubierta, ¿verdad? La actividad. Bueno, mira, hay algo que me sorprende mucho y lo quiero destacar. Generalmente los gremios empresariales siempre, y es natural que sea así, ojo, o con los sindicatos obreros, se preocupen siempre de temas corporativos, gremiales, que le afecten directamente a ellos. Pero he leído ahora y tengo en mis manos 2 documentos. Este para mí es emblemático para el Paraguay. Este documento es emblemático. Y digamos, la OIP de alguna manera parece que ha cambiado un poco su perfil, porque en el mes de, no sé si fue agosto, junio, julio, un documento sobre un foro energético y un documento sobre las perspectivas energéticas del Paraguay. Creo que es un material que hay que leerlo y discutirlo. O sea, y después, China o Taiwán. Un debate que tiene que ver con la política exterior. Entonces, la pregunta es la siguiente, en primer lugar. ¿Le estás dando un enfoque diferente también a la OIP, que la OIP sea no solamente una expresión legítima, como cualquier gremio, de intereses corporativos, sectoriales, sino también estás convirtiendo un poco a la OIP, o querés dejar ese sello tuyo personal de que se convierta en una instancia de reflexión sobre temas trascendentales para el país? Yo considero, y hablo en nombre de todos los compañeros de trabajo, ¿verdad?, que están en el día a día de la OIP, de que una organización gremial tiene que gravitar en lo que es la estructura nacional. Y tiene que ser una instancia de reflexión y tiene que ser una instancia, sobre todo, de estudios profundos de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque el mundo, y sobre todo hoy, nos está demostrando lo que ocurre, de que presentan ventanas que a veces son ventanas de oportunidades, hay otras ventanas que son peligrosas. Y nosotros tenemos que poder trabajar con criterio estratégico. Y para trabajar con criterio estratégico hay que reflexionar, hay que estudiar y hay que tener un gran equipo de trabajo detrás. Nosotros, Carlos, me permito decirte que venimos hace 3 años construyendo la imagen de lo que es un centro de estudio económico y de inteligencia empresarial dentro de la UIP, que hoy está liderado, ¿verdad?, por don Julio Fernández, ¿verdad?, una persona que nosotros ya en función de gobierno, el gobierno anterior, le hemos admirado y
Le hemos dado un reconocimiento. Como director de aduana. Como director de aduanas, ¿verdad? Y que con un equipo de economistas está realizando un trabajo muy interesante en materia de lo que es la investigación. Pero para ahí. Pero bueno, esto es lo energético, estos son los informes económicos, también fantástico. ¿Y por qué política exterior? A ver un poco. Eso ya es, digamos... Pero hasta se puede enojar la Cancillería con tus definiciones. Primero te voy a hablar de lo energético. Realmente vos sabés que yo me crié y me malcrié en el mundo de la energía, ¿verdad? Y sostengo y he escuchado muchas veces a sectores que han alertado situaciones, que han alertado lo que se viene y sin embargo no hemos visto que su postura haya tenido eco en la sociedad y en la estructura del Estado y sobre todo en los niveles de opinión, ¿verdad? Y nos hemos apoderado de esa idea y hemos profundizado el estudio, pero con un realismo, te voy a decir, y sin realmente buscar intereses sectoriales, y hemos llegado a conclusiones probablemente similares a las que anteriormente ya surgieron, y bueno, y nos permitió hablar con claridad, juntarlos, que la gente exprese cuáles son los problemas, cuáles son los temores, y sobre todo desde el punto de vista de la energía, que, señores, pan para hoy, hambre para mañana si seguimos trabajando así. Tenemos que ser realistas, hay que hacer inversiones. Para inversiones se necesitan tarifas, se necesita despolitizar inclusive la idea de la tarifa de compra de energía. Entonces, Carlos, es así. Bueno, y detrás de eso también, y esto es una antigua, añeja preocupación de la Unión Industrial Paraguaya, que es el dilema estratégico de Paraguay respecto a la relación que debemos tener con China o con Taiwán. O sea, bueno, vamos un poco, eso, o sea, dejamos lo energético, el foro energético y sus conclusiones, ahí está para que la gente, me imagino, se puede entrar por internet, está en la página web de todo lo que tenemos. Bueno, pero en todo caso es un documento importante que creo que, digamos, marca la cancha, como se dice. Ahora bien, me sorprendió mucho esto de China y Taiwán, porque eso ya está, no es que orilla, está dentro del área de la política exterior. Y digamos, nunca yo escuché un gremio paraguayo, sorprendentemente para mí, que hable de política exterior. He visto ganaderos que por ahí individualmente dicen, no, China, la carne, etcétera, etcétera. Pero lo que te quiero decir es que emitir un documento, elaborar un documento, obviamente parte del supuesto que la política exterior está tan directamente relacionada con la política económica. ¿Puedo explicar un poco esto? Bueno, en primer lugar, como decir, mucha gente hablaba y habla. Mucha gente dice, ¿por qué no nos relacionamos con China? ¿Por qué Taiwán? Entonces nos reunimos con todo el equipo y dijimos, bueno, señores, vamos a comprender esto. No tenemos toda la experiencia de relacionamiento con China, pero sí tenemos la evidencia de lo que ha ocurrido en varios mercados, en varios países, ¿verdad? Ahora, entonces ¿Pero qué evidencia? ¿De qué evidencia me habla? Por ejemplo, miremos qué está pasando en los países africanos, en donde ha entrado con un fuerte capital China, ¿verdad? Y cómo ha tomado el control de la producción de materias primas y cómo ha tomado el control de la logística. Tenemos otros ejemplos, tenemos en Centroamérica, tenemos acá en Perú. ¿Para qué vamos a irnos tan lejos, verdad? Pero primero dijimos, vamos a mirar un poco del lado de los números. Bueno, pero una hipótesis que tiene de malo que sea China, si muchas veces estos servicios están en manos de otros países extranjeros, en los países con poca capacidad de inversión, porque son comunistas, porque no respetan, ¿por qué razón? No China, pero sí que esté en manos de los gringos, por ejemplo. Carlos, nosotros creemos que probablemente no haya habido en la historia de la humanidad una cultura, una región o un país que haya tenido un desarrollo tan grande, económico, social y político como ha tenido China. Y tenemos que reconocer, o sea que no es un tabú decir no, porque el comunismo, no. Tuvieron un desarrollo económico que no hemos visto, podemos irnos al tiempo de la antigua Roma o Grecia, no hemos visto en la historia de la humanidad.
Una civilización. China. Ahora, ¿cómo están utilizando eso en la relación con los países? ¿Qué buscan los chinos? Buscan nuestra energía, buscan nuestras materias primas y no buscan invertir, no buscan generar desarrollo en los países. Es más, su política es extractiva. Si nosotros analizamos, por ejemplo, vamos al contexto latinoamericano para ser más claro. Todos aquellos países que han logrado un relacionamiento a través de un tratado de libre comercio o un tratado con China, con excepción de 2 de ellos, han salido perdiendo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo está Brasil? Que es un vecino y un modelo para nosotros. Brasil, 1972, industria 23% del Producto Interno Bruto. La industria. Brasil, 2024, industria menos del 11% del Producto Interno Bruto. O sea, a ver, para que yo pueda entender. Brasil en el 72, con el régimen militar, el 23% de su PIB de lo que producían en bienes y servicios era industrial. No, en la industria, claro. Industria, claro. Pero digo. Y hoy en día bajó a 11. Menos de 11. Menos 11. Y ese proceso de desindustrialización es producto del intercambio comercial con China, vos decís. Claro. ¿Cómo creció? Porque Brasil comercia con todo el mundo. Pero ¿cómo creció el intercambio comercial, verdad? Hoy puede tener algunas balanzas porque le exporta mucha soja, ¿verdad? Mucha carne, pero destrozó su industria. Una industria tan poderosa como la brasileña. Si nosotros miramos, y estos no son datos que nosotros lo hemos inventado, que se manejan en sus propias estructuras del Estado. La participación de la industria no solo ha caído, sino que sigue cayendo. Y hace ya 2 gobiernos que Brasil está tratando de, con políticas públicas, por lo menos estabilizar esa caída, y hasta hoy no lo ha logrado. Ahora, te quiero hacer una reflexión. Te digo más. El hecho de la maquila en Paraguay es una solución para la industria brasilera para poder competir en condiciones de precio con la industria china. Ahora, ¿cómo vamos? A ver, hay ayer, si no estoy equivocado, fue ayer, hay 12 horas de diferencia, 13, depende de qué país. El gobierno chino demostró un liderazgo mundial. Demostró que el mundo ya no es unipolar, demostró sus armamentos, que están preparados, reforzó su alianza con Rusia, estuvo el presidente de la India, o sea, demostró un gran liderazgo global. O sea, China está 3 puntos más bajo en el PIB que los Estados Unidos, depende de cómo se lo mida. Quizás no tenga la capacidad de una presencia planetaria a nivel militar. Pero convengamos que China va y daría la impresión que sigue creciendo. No. Bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros como país? ¿Qué podemos hacer? Yo te pregunto, nosotros como país tan pequeño, de 6 millones de habitantes, estamos hablando de un país de 1.400 y tantos millones de habitantes, con un PIB que creció en 30, 40 años de una manera increíble. Hoy en día la segunda economía, la segunda unidad económica del mundo. ¿Qué hacemos nosotros los paraguayos? ¿Qué opción tenemos? ¿Qué herramientas tenemos? A ver, recién hablaba de la globalización. Particularmente yo pienso que hoy la globalización, o sea, esa naranja que era la globalización, o ese globo, se convirtió en 2 mitades. Una liderada por el eje, vamos a llamar Estados Unidos-Europa, y la otra por China, Rusia, India, como acabas de mencionar, ¿verdad? Y bueno, uno tiene que hoy elegir de qué lado está, o saber jugar con los 2 lados, ¿verdad? Pero ¿qué ganamos nosotros con China? Acá vamos a mirar desde ese punto de vista. ¿Qué ganamos? Si nosotros decimos, bueno, no le exportamos más carne a Taiwán, vamos a hacer con ese ejemplo más. Vamos a exportarle a China. Vamos en ingresos de moneda, vamos a seguir perdiendo. Y tenemos encima la consideración que China está trabajando en su genética, está trabajando en autoabastecerse en materia de carne bovina. ¿Pero vos crees que eso es posible en China? ¿Cómo? No, te pregunto yo por ignorante, hermano. ¿Cómo no voy a creer si China, que era una economía totalmente dependiente de Estados Unidos y de Europa, hoy es al revés, es una economía que provee
que provee bienes a Estados Unidos, a Europa y a todo el resto del mundo. Imagínate. Para lo que es el Paraguay, su socio comercial, su mayor socio comercial, ¿quién es? Brasil, ¿verdad? O el Mercosur, vamos a llamar Mercosur. Paraguay el año pasado importó del Mercosur, orden de grandeza, 5.600 millones de dólares. ¿Sabes cuánto importó de China? Debe ser más. No. ¿No? Debe ser más, no. Porque el intercambio también es 5.100 millones de dólares. O sea, un 10% menos. Pero si nosotros miramos el primer semestre de este año 2025, aunque hay que mirar el año como un total, en la medida parcial, ya las importaciones de China han superado en un 16% ya la del Mercosur. O sea, a ver un poco. O sea, yo tengo entendido que el eso para mí es grave. 30%, 31% de lo que se importa viene de China hoy en Paraguay. ¿O estoy equivocado? Sí. A pesar de que no tengamos relaciones diplomáticas, 31. Veo cada día que hay más autos chinos. Sí, productos chinos, Productos chinos, todo chino. O sea, vos pensás que eso, ¿cómo revertimos eso? Obviamente fortaleciendo nuestra industria para generar fuente de trabajo. Pero ¿qué más hay que hacer? A ver, nosotros hoy tenemos, no voy a repetir todo lo que conocemos, ¿verdad? Estabilidad macroeconómica, tenemos población joven, la cual es un desafío, ¿verdad? Tenemos energía limpia y barata, tenemos una ecuación tributaria muy interesante, pero tenemos grado de inversión, que es muy importante, pero nos falta un poco de condiciones para poder seguir creciendo o teniendo más beneficios de todo eso. ¿Qué nos falta? Trabajar más en educación, Carlos. Tenemos que trabajar más sus habilidades blandas. Hoy nuestros empleados son nómadas, no tienen el sentido de la responsabilidad. ¿Qué tenemos que seguir trabajando? En institucionalidad. ¿Qué institucionalidad? Tenemos que seguir trabajando en lo que es formalización, seguir trabajando en lo que es desburocratización, seguir trabajando en lo que es la lucha contra la corrupción y sobre todo mejorar cada vez más la seguridad jurídica. Si nosotros no trabajamos sobre esto, no vamos a aprovechar estas ventanas que nos presenta hoy el mundo. Imagínate Estados Unidos hoy con el tema de los aranceles, nos abre una ventana de oportunidades, pero realmente estamos en condiciones de aprovechar eso. Es algo que tenemos, esas condiciones, tenemos que construirlo entre todos. ¿Y qué ventaja nos trae Taiwán? ¿Perdón? ¿Qué ventaja nos trae Taiwán? Porque, por ejemplo, vos decías lo de la carne, porque siempre he visto que los ganaderos, muchos dicen, no, tenemos que comercializar directamente con China. Yo me imagino que en el comercio internacional, el mercado es el mercado, no creo que haya una direccionalidad política con este sí, con este no. ¿Pero qué dice China? China dice, sí, te voy a comprar tu carne, pero si tenemos relaciones diplomáticas. China te dice, te voy a comprar tu soja, si tenemos relaciones diplomáticas. Sin embargo, acá nosotros no le preguntamos nada, los productos chinos ingresan. Si nosotros miramos la ecuación respecto a la participación total de lo que China nos envía, tanto en materias primas como en productos terminados, como bien, ¿cuál es la incidencia del 4%? O sea, China con Paraguay hoy no necesita un tratado de libre comercio. Claro, los productos chinos, ¿qué arancel pagan acá? Y el promedio total 4%. O sea, digamos, es el mismo que paga cualquier país de esa zona. Que no tengamos menos de lo que paga otro país. ¿Por qué menos? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? Paraguay importa gran parte de materias primas para su industria de China, ¿verdad? Y por el régimen de materias primas, las materias primas tributan en materia de arancel aduanero, no tributan nada, es cero la incidencia. Entonces, colocando todo eso en la ecuación, colocando todo eso en la torta, nos da una incidencia del 4%. Pero si miramos, vuelvo a decir, desde el punto de vista de un TLC o Tratado de Libre Comercio, señores, tenemos mejores condiciones. China tiene mejores condiciones que Paraguay que cualquier tratado de libre comercio. ¿Y cómo ves vos la posibilidad, o sea, y de Taiwán, más allá de... Después otra cosa, China, ¿qué viene? ¿Quieren traer? Taiwán viene y están invirtiendo en educación, ha abierto una universidad, está formando técnicos y eso tengo que reconocer, ¿verdad?
de alto nivel y en temas de tecnología, que es el futuro. ¿Qué hace o qué hizo? ¿Cuál es la evidencia que tenemos de China en el mundo? ¿Dónde ha invertido en educación? No existe. Y nosotros no tenemos la experiencia, pero tenemos la evidencia, como te dije, de lo que ha ocurrido en otros países. O sea, ¿y cuánto exportamos nosotros a China continental? ¿Qué exportamos? ¿Qué se vende? Bacán. ¿La soja paraguaya no se vende allá? No. Se vende, pero vía... Probablemente puede ser que la soja paraguaya llegue a través de terceros países y a través de traders, ¿verdad? Pero nosotros no exportamos. En nuestros registros de exportación nos figura soja paraguaya a China. ¿Y qué figura? Que algo tenemos que mandar, nada entra, o sea, la soja va por Brasil. Es muy poca cosa, sí va, ¿verdad? Si es que va. Si es que va, claro, no se sabe. Si va, ¿verdad? Si es que va. Una suposición, ¿verdad? Es nada, no tenemos una balanza comercial totalmente deficitaria. O sea, y acá en Sudamérica hay dos países que tienen una balanza comercial superavitaria con China. ¿Cuáles son? Chile y Perú. ¿Por qué? Minerales. El cobre y el litio. Claro. No existe otra explicación. Y todos los otros países que han comenzado un relacionamiento a través de tratado de libre comercio con China, su participación en las exportaciones ha caído. O sea, desde el punto de vista comercial, asociarse a China es, digamos, salir perdiendo lo que vos Vuelvo a decir, el estudio que nosotros hemos hecho, que está a disposición de toda la audiencia en la página web de la Unión Industrial Paraguaya, demuestra, nosotros hemos analizado una metodología de cálculo con un tratado de libre comercio y sin un tratado de libre comercio. O sea, con China o Taiwán, a ver, ¿qué decidimos? ¿Qué nos conviene? Y nos damos cuenta de que en ambos casos salimos perdiendo. O sea que con tratado de libre comercio, sin tratado de libre comercio, nos conviene seguir manteniendo la relación con Taiwán. No quiero entrar en detalles porque son detalles numéricos que no son muchos, y que están sustentados en el estudio. Es más, cuando nosotros, cuando Julio Fernández y su equipo quitaron sus primeros resultados, ni ellos ni nosotros creíamos, y se volvió a repetir y se volvió a repetir una vez más hasta que nos convencimos que esos eran los números. Acá no estamos trabajando ni por la cara de uno ni por la cara de otro. Como dije, reconocemos que no ha existido en la historia de la humanidad un desarrollo como han tenido los chinos. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que trabajar con las realidades numéricas y con la evidencia que ha pasado en otros países. Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya, muchísimas gracias. Bueno, creo que este debate va a seguir alimentándose, pero en todo caso esperamos que este documento, como el energético, arroje luz al debate, porque necesitamos debate con luz, ¿verdad? Con racionalidad, con sensatez y con datos empíricos también, ¿verdad? Sin ninguna duda, ¿verdad? Y nosotros este tipo de debates, Carlos, tenemos que tenernos entrando un poco a profundidad, ¿verdad? En este análisis. Lo que acá en pocos minutos hemos hablado, hemos tocado puntos así, uno que otro punto, ¿verdad? De todo lo que fue analizado. Nos hemos hablado, por ejemplo, de cuál sería en el primer año, si tenemos un tratado de la incidencia sobre el empleo. ¿Qué ocurrió en Brasil con el empleo? Que es otra evidencia. Nosotros entendemos que en Paraguay, con un tratado, una relación comercial en un año, perderíamos cerca de 11.500 puestos de trabajo en la industria. Bueno, eso para otro programa. Un gran abrazo, Enrique, por estar acá y muchas gracias por haber estado mirando lejos. Enseguida estamos con Julio Fernández para analizar también la realidad económica del Paraguay. Bueno, estamos en compañía, mejor dicho, de Julio Fernández. Fue director de la aduana, un hombre que tiene una trayectoria en el sector público y en el sector privado, estudioso de la economía. Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viendo la economía paraguaya? Y realmente estamos en un escenario muy interesante, que está cambiando radicalmente. Primero entramos en un contexto diferente en la región, con las políticas de Milei, que radicalmente cambió. Veíamos cantidad de contrabando que comprábamos, ahora ellos están comprando.
Eso afectó muy fuertemente a nuestra economía, y hoy los aranceles de Trump a nivel ya global están generando mucha atracción hacia Paraguay y principalmente... Una pregunta, porque los aranceles de Trump son muy polémicos. A Brasil le puso 50%, o sea, cada bien brasileño que quiere entrar en Estados Unidos paga 50% de arancel aduanero. ¿Y el paraguayo cuánto paga? 10%. ¿Por qué? 10%. ¿Y por qué esa? Bueno, pero nosotros aportamos muy poco a... Por eso decía, nosotros estamos, como estamos en la UIP, recibimos una cantidad de empresarios y ahora hay una urgencia de empresarios brasileños por instalarse acá. Es decir, montar su fábrica acá, sus empresas acá, para aprovechar, digamos, las ventajas arancelarias paraguayas. Entonces, por eso decía, estamos en un entorno muy favorable, cambió radicalmente la situación, tenemos un dinamismo del comercio, porque obviamente el Producto Interno Bruto de Paraguay, como en todos los países del mundo, casi un 60% es consumo. Y dentro de ese consumo, aproximadamente son 29 mil millones de dólares que se destinan a, digamos, al consumo privado. Dentro de ese consumo privado, aproximadamente 12 mil millones de dólares corresponden a alimentos, bebidas, domisanitarios, combustible, gran producción. Industria local. Que son también altamente, o sea, son productos también que Argentina produce con gran calidad. Entonces, obviamente, con 50% de diferencia de precio era imposible competir. Entonces, las familias y las empresas y todo el mundo cruzaba, no solamente Paraguay, Bolivia tenía ese fenómeno, Chile, a pesar de la cordillera de los Andes, recordarán su amigo Castiglione que dijo que quería hacer una muralla, ni la cordillera de los Andes puede parar cuando los precios son tan hay mucha diferencia de precios. Y bueno, entonces Chile... O sea que el contrabando es un fenómeno más ya que tenga el amparo político, o se refugia en la política para tener sus padrinos, ¿verdad? Pero digamos que por sobre todas las cosas es un tema de costo. El consumidor, si allá es más barato, me voy allá. En México, Estados Unidos tiene una frontera muy protegida, pero cuando el pollo tuvo un problema en Estados Unidos y encareció, invadieron pollos mexicanos. Entonces es muy difícil, y por eso decía, ni la cordillera de los Andes pudo haber parado la masiva entrada de mercadería hacia Chile. Entonces Paraguay tenía ese fenómeno, y hoy con esta política ya, digamos, más transparente en materia de evitar subsidios... parte de Milei. Entonces con eso, digamos, dinamizó mucho el comercio exterior paraguayo, también aumentó, generó, digamos, recaudación, pero ahora tenemos la otra ventaja que son los aranceles, y hay una... Ahora, en las góndolas de los supermercados, el 80% son productos de la industria nacional ahora, hoy en día. ¿Cuál es el 90, 70? ¿Cómo está el porcentaje de productos nacionales alimentarios, sanitarios? Según los datos de los supermercados sigue siendo ese porcentaje, pero ya no se genera esa compra masiva informal. Por dar un ejemplo, combustible, cuando uno ve que la economía crecía 4 o 3%, en toneladas métricas el combustible crecía mucho más. Significa que se estaba digamos, en realidad las compras paraguayas ya crecían en toneladas métricas mucho más que el 5%. Que la economía crece 5%. Entonces, si en toneladas métricas crece más, quiere decir que hay una formalización. Entonces, ese fenómeno nos dio digamos, un salto importante en este periodo, y ahora creo que podemos aprovechar los estudios que hizo esta consultora McKinsey para el MIC. Uno puede ver ahí las ventajas que tenemos con productos, por ejemplo, de muebles, con Indonesia, con estos países asiáticos que todos tienen, digamos, altas tasas de... Pero la economía tiene que capitalizarse, industrializarse, incorporar conocimiento, gente capacitada. Claro, en este momento aprovechar al máximo todo eso va a ser difícil, porque no estamos, digamos, con una capacidad instalada como para exportarle a Estados Unidos, pero es una gran oportunidad. Por eso decía, si me preguntás cómo está la economía paraguaya, está en un contexto diferente, contexto local y también regional y mundial. Por otro lado, también estamos en un proceso de menor margen de maniobra, porque ya nos hemos endeudado mucho. Entonces, aunque recaudemos más, hay que pagar más. Hay que pagar más. Entonces, hay un margen de maniobra más reducido en materia digamos, de las inversiones públicas, pero también se ve un dinamismo del sector privado que es muy fuerte. Estamos viendo
El foro que mencionaste recién con el presidente de la UIP movilizó muchísimo. En este momento hay una empresa canadiense, Lee United, que está explorando gas ya en el Chaco. Esperemos que las autoridades le abran todas las puertas porque tienen fondos para hacer los primeros pozos. Están seguros, hemos hablado con sus directivos, de que van a sacar en abundancia gas. Imagínate que eso... ¿En qué parte del Chaco? Y cerquita de Médanos. Médanos es un parque protegido, Sí, pero cerquita de Médanos, ahí tienen, digamos, los primeros intentos, pero están convencidos. Y tienen, digamos, son gente muy experta a nivel mundial. Y si llega a salir ahí y después, si no sale, obviamente ahí está vaca muerta, pero están muy seguros. Vimos las fotografías, en la OIP nos mostraron los ¿Cuál estudios. es tu proyección con respecto, bueno, este año se supone que terminamos con más del 4% de crecimiento económico, según las... Pero ¿cuál es tu proyección, digamos, de aquí a un quinquenio, a 5 años? ¿Cómo estás viendo, a 10 años, cómo estás viendo que el Paraguay va a ir creciendo? Yo creo que va a haber una reconfiguración del Producto Interno Bruto. Vamos a tener una mayor participación de la industria forestal. Va a superar, digamos, la otra industria primaria, agrícola, ganadera. ¿Vos decís? Yo creo que sí. ¿La forestal a la soja? Sí. La primera que escucho eso. Sí, es que ¿Pero cuántas mil hectáreas hay que Estamos hablando de 5.000 millones de dólares más o menos. ¿Pero y cuántas miles de hectáreas hay que plantar? Porque para hacer está plantando, no sé si 200.000, una cosa increíble. Ajá. ¿Y cuánto más hay que plantar? Lo que pasa es que ahí no solamente es la plantación en sí, sino la celulosa misma. Claro, lógico. El valor agregado que le van a dar. Entonces, digamos, la suma de todo eso por eso decía, va a haber una reconfiguración del Producto Interno Bruto, digamos, seguro que van a empezar a venir inversiones para fotovoltaicas. Creo que ya hay como 3 o 4 empresas interesadas. Va a depender mucho de la política pública, porque obviamente tenemos que trabajar con el tema de las tarifas. Una tarifa política no va a funcionar. Una garantía de compra de 1 año me parece que también es insuficiente. Habría que reestudiarlo muy bien eso. Si va a haber una empresa y viene a invertir $1.000 millones acá y le decís te garantizamos la compra por un año, habría que estudiar si eso es realmente razonable. Entonces, pero van a empezar a venir porque va a haber demanda energética, va a haber demanda, va a haber generación de gas posiblemente, va a pasar un gasoducto por la bioceánica, la bioceánica va a estar concluida. Entonces empiezan a haber una cantidad, va a haber hidrógeno y empiezan a venir cantidad de inversionistas de la región y también fuera de la región. Y si por ahí avanzamos con el tema de Unión Europea, Mercosur, obviamente eso va a ser todavía, digamos, mucho más importante. El Paraguay ganadero y agrícola, sojero y ganadero, digamos, vamos a diversificar nuestra vocación económica, vamos a producir otras cosas, el sector industrial, los servicios, ¿van a incidir más en el PIB? Totalmente. La bioceánica va a reconfigurar el tema logístico. La forestal también, el tema logístico, obviamente tiene que haber más barcazas, más puertos, mejores logísticas, más gente trabajando. Entonces se viene un Paraguay diferente, a pesar de que el sector público está realmente con márgenes limitados, porque tenemos obviamente una presión tributaria baja. Yo creo que el sector privado y la atracción que está generando Paraguay, todavía tenemos déficit importante en el tema institucional. Todavía escuchamos versiones de que viene un inversionista y alguien de una región del país o de un departamento pide ciertas cosas y ahuyenta la inversión. Todavía escuchamos ese tipo de situaciones, pero digamos que ese es un tema que... La corrupción. La corrupción. Y te pregunto, y todos esos trámites, muchas veces el país parece fácil, pero después que yo escuché a varios inversionistas extranjeros grandes, algunos de ellos, que hay un embrollo burocrático, que hay también de repente falta de una visión clara de cómo hacer las cosas. O sea, de repente parece que no hay lo que se está haciendo en la OIP, estudios sobre la demanda energética aquí a 20 años o 10 o 15, no te pongo un horizonte muy amplio. O sea, el efecto que puede tener una relación. O sea, ¿por qué hay tanto, vos que estuviste en la función pública, te pregunto, ¿por qué hay, de repente se nota que la cultura de la improvisación, de la no previsibilidad, parece que está vigente? Todavía sí, yo creo que eso tiene que cambiar, es muy lento el cambio.
Tuvimos una experiencia con el tema de una sorpresa que nos dieron los brasileños, con unos fondos que aparecieron de 1.700 millones de dólares para financiar a sus barcazas. Y acá, digamos, un negocio rentable, con know-how para producir con mayor velocidad, con mayor calidad y menor costo, nos sorprenden con eso y casi se genera un problema serio en la industria vinculada con la fabricación de barcazas. Un estudio que hicimos mostró la rentabilidad, mostró el crecimiento de la demanda. En una semana apareció una empresa trayendo 105 millones de dólares para prestar a una empresa paraguaya, para que, digamos, avance con las barcazas. Una semana. Ahora me entero que también un banco privado, un banco nuestro acá de Paraguay, está prestando. Entonces, solamente faltaba mostrar que la demanda va a seguir creciendo, que el negocio es rentable y que realmente era una buena inversión la inversión en barcazas. Entonces, creo que falta, como decís, más debate, más análisis prospectivo, es decir, la energía, ¿por qué ahora vienen a explorar gas? Porque saben que va a ser rentable, que va a haber mercado, que va a haber, si sacan el gas, no solamente pueden generar una termoeléctrica a ciclo combinado con gas, sino además, según esta empresa, pueden producir también diésel y nafta, no sabía yo, se llama G2 Liquid, que producen en Qatar, y digamos Paraguay puede hasta autoabastecerse. Faltaba mostrar que va a haber demanda, que hay negocios, y ahí se movilizan, porque capitales hay en el mundo entero, pero falta mostrar que efectivamente... Pero seguimos teniendo un país con una baja tasa de inversión extranjera. Leía yo, no sé en dónde, que en el 2023 tuvimos una inversión directa de 512 millones de dólares y en el 2024 de 400 millones nomás. O sea, no es nada. O sea, quiere decir que el Paraguay está creciendo por el ahorro de los paraguayos. Sí. O sea, no por el ahorro externo, sino por el ahorro de los paraguayos. Así es, mucho, incluso en un trabajo que hicimos, se nota de que, por ejemplo, incluso el industrial muchas veces toma recursos propios de su área comercial para destinar a la industria, porque obviamente hay una falla de mercado, no hay fondos para prestar a la industria. Hay fondos suficientes para la agricultura, para el comercio, para la ganadería, pero para la industria, que tiene un proceso de maduración más lento, es decir, no en un año no vas a recuperar tu capital, van a pasar 3 o 4 años, incluso el caso para hacer muchos más años, para ese tipo de emprendimientos. Sí, eso dura 30 años recuperar. Entonces hay abundancia de fondos en Paraguay, pero no para la industria. Entonces, hay una falla de mercado que ahí tiene que intervenir el Estado. Entonces, cierto es lo que decís, mucha gente toma de su capital propio, no quiero dar nombres, pero se me vienen algunos nombres a la cabeza, gente que ha progresado en un sector del combustible, por ejemplo, destina recursos para la industria, en el comercio, supermercado, destina para galletitas, entonces saca de sus propios recursos para destinar porque no tiene, pero cuando hay falla de mercado tiene que aparecer el Estado. O sea, vos no sos partidario, Aldo Milei, de que el Estado tiene que ser una mínima expresión política o jurídica, una suerte de entelequia. Para vos el Estado tiene un rol, digamos, no te voy a decir de intervención directa, sino de crear las bases, no solamente institucionales, sino también cierto nivel de infraestructura, de ahorro, de financiamiento. Totalmente. Pensemos Paraguay antes de AFD. No había crédito para la construcción. Había una falla de mercado. Nadie quería prestarle a nadie fondos por 20 años. Aparece AFD, banca segundo piso, creación del Estado, fondea a los bancos privados, surge el negocio de las construcciones y cambia la fisonomía de las ciudades. Y hoy ya muchos bancos no recurren a AFD, ya saben que es un negocio que funciona. Entonces, esa falla de mercado corrigió el Estado. O sea, los extremos nunca son recomendables, ni la desaparición del Estado, ni el Estado agigantado. Siempre en el medio está lo correcto. En este caso yo creo que hay una falla de mercado en el tema de los fondos industriales. ¿Y cómo estás viendo vos, bueno, me dijiste vos algo que el contexto es diferente a los años anteriores, en el sentido que es favorable para Paraguay lo que está pasando en Brasil y lo que está pasando en Argentina? ¿Cómo ves Brasil? Porque Argentina ya sabemos, Milei tuvo que sincerar su economía y bueno, eso hizo que los precios, los costos internos subieran. ¿Cómo está Brasil, que también siempre fue un... Brasil tiene un problema estructural muy fuerte que es su presión tributaria. Paraguay tiene una muy baja presión tributaria, Brasil tiene una presión tributaria muy alta. Entonces, un país costoso, un país al que le cuesta ser competitivo. Entonces, obviamente, escuché que decía el presidente de la OIP, vienen acá muchas veces para ahorrar costos con la maquila, para poder venderse a sí mismo. Entonces, les cuesta, y además el hecho de que también se está desindustrializando.
Es decir, hay una coincidencia entre exportaciones manufacturadas de China versus la desindustrialización de Brasil. Y la industria es la que más valor agregado genera, es la que más impacto tiene en el mercado laboral y es la que mejor paga. Entonces, definitivamente, si uno cambia un sector primario por un sector, o se primariza de vuelta, en lugar de industrializarse, obviamente está perdiendo calidad de empleo y obviamente eso impacta en la pobreza. Y en Paraguay te preguntaba, ¿qué hay que hacer para de ese 4 pasar a 5, a 6? Porque, digamos, el nivel de crecimiento tiene que ser 7 u 8 para que nosotros podamos resolver los problemas sociales también. ¿Qué hay que hacer para ir escalando? O sea, yo sé que no es soplar y hacer botellas, pero ¿qué más tenemos que hacer? Y hay trabas, yo creo que bien mencionaste que las inversiones extranjeras es limitada todavía, aunque ahora da la impresión de que van a empezar a venir. Creo que se subestima muchas veces el tema de la debilidad institucional. Cuando uno ve incluso las calificaciones de grado de inversión, la debilidad institucional se subestima en esos cálculos. Porque Costa Rica, por ejemplo, tiene una calificación menor que Paraguay, pero tiene una institucionalidad muy superior. Y te van a decir, no, pero está cerca de Estados Unidos. Sí, pues Nicaragua también está cerca de Estados Unidos. Hay otros que están cerca de Estados Unidos, pero Costa Rica es un país mucho más formal y atrae, digamos, mucha más inversión. Entonces creo que nosotros tenemos que trabajar mucho todavía en el tema de la fortaleza institucional. Se subestiman los cálculos. Fortaleza institucional, poder judicial, parlamento, trámite burocrático ante el Estado, principalmente eso, pero además creo que hay que incorporar con fuerza a los gobiernos locales, los subnacionales. Porque ahí es donde se van a instalar las empresas. Un municipio eligen y ahí siempre hay trabas, siempre hay problemas. Uno habla con los empresarios y se da cuenta que hay veces que necesitan una propiedad para comprar y aparecen los concejales, aparecen ciertos pedidos, se complica y a veces corren los empresarios. Entonces, o sea, la corrupción espanta a la gente. La corrupción espanta a la gente. Creo que es los estudios que tenemos de los grados de inversión subestiman esa parte. Por eso decía, podemos tener países que tienen menor calificación, pero van a atraer mucho más capital por el hecho de que tienen mayor fortaleza institucional. Me quedo contigo pendiente varias cosas, la ley de presupuesto, por eso vamos a dejar para otra ocasión. Te quiero hacer una pregunta. Este fenómeno del dólar, bajó en el dólar, cortito porque se me va el tiempo. Estoy fuera, corto, 30 segundos. Yo creo que ¿Cómo terminamos con el dólar? Yo creo que es difícil predecir porque también ya hay efectos estructurales acá, no solamente coyunturales, estacionales. A mí mi impresión como economista es que Estados Unidos busca un dólar más débil porque quiere corregir su balanza comercial. Claro. Entonces, no es casual de que a nivel internacional ya intentaron con aranceles altos, pero una salida más salomónica es que sus mercaderías sean más baratas. Entonces, creo que hay una jugada fuerte de Estados Unidos para bajar el dólar. Para bajar el dólar. ¿Y cómo va a terminar en Paraguay? ¿Eso va a afectar directamente en Paraguay o va a seguir bajando menos de 7.000? ¿Vamos a llegar a 6.000? No creo, pero tampoco creo ya que se dispare a los niveles que nos asustaron al... A 8.000 no llegamos. Sí. No terminamos con 7.780 tampoco. Yo creo que vamos a quedarnos en 7.500. Sí se confirma lo que estoy pensando. Claro, que no hay certeza en eso. Ya hay una intencionalidad de parte del gobierno norteamericano. Ellos buscan corregir su déficit comercial. Es insostenible su déficit. Pierden por goleada con países, entonces, en el comercio internacional por sus altos costos, y creo que eso va a ser una salida para ellos. Bueno, estuvimos con Julio Fernández, el director de la aduana, pensador, estudioso de la economía. Como diría mi amigo Humberto Rubín, una noche más. Amandau